pues sí, os voy a presentar no el último número, sino en general una revista que es una revista bastante extraña y bastante, por lo menos reconocemos nosotros mismos que es bastante original, porque es una revista dedicada al análisis de las relaciones, si es que existen, entre el cine y la arquitectura, y es una revista que utiliza el cine como herramienta para analizar la arquitectura, con resultados a veces bastante peculiares, puesto que lo que hemos descubierto antes de inventar la revista y realizando labor de investigación acerca del cine y la arquitectura es que hay muchísimas cosas que la historia de la arquitectura y la teoría de la arquitectura no ha dicho sobre los edificios, sobre todo sobre los edificios modernos del siglo XX, y esas cosas que faltaban por decir, que nadie se atrevía a decir o que nadie quería decir, las decían las películas, que al fin y al cabo vienen a ser una especie de foro o una especie de cajón desastre donde las ideas de toda la sociedad en general se acaban terminando, ¿no? De modo que muchas veces las películas nos proveen de unos análisis de edificios y de unos análisis sobre todo de ciudades que son fascinantes y que nos expresan la opinión de la gente y que nos expresan la opinión de grandes colectivos y conglomerados de personas que no trabajan directamente en la arquitectura, ¿no? Entonces esto siempre hemos creído que es una de las cosas más interesantes de analizar la arquitectura a través del cine, poder acceder a la opinión más grande, más general de la sociedad. La revista se llama Teatro Marítimo, es un nombre muy clásico que viene muy a mano ahora que estamos hablando de arquitectura clásica, y tenéis la famosa planta del Teatro Marítimo. Es un edificio que está en la Villa Adriana, cerca de Roma, y es un edificio bastante misterioso, ¿no? No se sabe realmente para qué servía, hay diversas teorías. Es un edificio circular que tiene una especie de área residencial en el centro, rodeada por una lámina circular también de agua, y esta lámina de agua a su vez está rodeada por una columnata, y esta columnata a su vez está rodeada por un sistema de bóvedas, una serie de anillos concéntricos, y es un edificio bastante peculiar. Realmente el nombre de esta revista nos vino a Alejandro y a mí cuando estábamos en un viaje por Roma con los estudiantes y les llevamos a la Villa Adriana y estábamos buscando un nombre para la revista y llegamos al Teatro Marítimo, entramos ahí y nos quedamos muy sorprendidos, y además el nombre es un nombre muy exótico que se le puso en el siglo XIX porque nadie sabía qué era, y entonces inventaron ese nombre tan curioso que es una especie de teatro pero con agua, ¿no? Y esto provoca asociaciones psicológicas bastante peculiares, y decidimos que Teatro Marítimo tenía que ser el nombre de la revista, porque por lo menos cuando alguien viera la revista, una revista se llama Teatro Marítimo, preguntaría ¿qué demonios es esto?, ¿no? Y querría ver qué había dentro, ¿no?, de esa revista tan extraña que tiene un teatro marítimo, ¿no? Excepto los expertos en arquitectura, que ya saben lo que es, por supuesto. Bueno, vamos a ver cómo va esto. La revista tiene 3 números, hasta ahora se han publicado 3 ejemplares, y esto ha sido una labor titánica en la que Alejandro y yo hemos luchado contra viento y marea. Estamos en una época de crisis, como todos sabéis, y la cultura, en cuanto hay crisis, es la primera en caer, y levantar una revista de este tipo, que no es una revista digital, sino que está en papel, la tenéis ahí fuera en la mesa, por si acaso, ¿no? Es un mensaje comercial, es importante también. La tenéis ahí fuera en la mesa, y es una revista que se publica en papel, y nosotros hemos querido que sea un objeto, que sea un libro tradicional que uno pueda tener, llevarse a su casa y tener en su estantería y conservar, no una revista de usar y tirar, ni algo para ver en una página de internet, ¿no? Quizá hay un poco de tecnofobia así, un poco arcaica en esto, no lo sé, ahora ya siempre te acusan de esto, pero nos sigue gustando el libro y estamos muy orgullosos porque ha quedado bonita. Teníamos interés en que el diseño fuera importante, y esta es la portada del primer número, una portada así un poco apocalíptica, como veis. Siempre destacamos en la portada algún tema, el tema general, ¿eh? El primero se dedicó a las utopías construidas, lo dedicamos a la portada, y la entrevista, ¿no? Siempre queremos dejar muy claro quién es el personaje entrevistado en el número, y puesto que está aquí Leon Krier, tenemos que decir que gran parte del éxito de esta revista y de que adquiriera un nivel que pensábamos que no íbamos a conseguir, un nivel gráfico, un nivel teórico y además un nivel de representatividad importante, fue porque él accedió muy amablemente hace unos años, cuando Alejandro fue a verle y a hablar con él y a pedirle, suponiendo que le iba a decir que no, por supuesto, a pedirle si quería concederle una entrevista, así unas pocas preguntas, ¿no?, para Teatro Marítimo, y esa entrevista efectivamente se acabó convirtiendo en una mañana entera en la que hablamos de tantas cosas que fue inolvidable, ¿no? Y luego tuvimos que recortar para hacer la entrevista porque eran tantas cosas de las que habíamos hablado y queríamos meterlas todas, pero eso hubiera ocupado el número entero de la revista, ¿no? Así que le estamos muy agradecidos a León por su amabilidad y por haber dado ese nivel internacional y realmente muy serio al primer número de Teatro Marítimo.
En el segundo cambiamos un poco de tercio y hablamos de la tecnología desde un punto de vista crítico, ¿no? Buscamos siempre asuntos, temas que tengan que ver con las cuestiones que preocupan a la sociedad en general actualmente, y en este caso, bueno, pues hablamos de una serie de cuestiones que a alguno le puede resultar un poco exóticas, ¿no? De hecho, hacer una revista de este tipo no es lo mejor como para que uno tenga una consideración seria en el ámbito académico, ¿no? Porque cuando uno pone la estrella de la muerte en la portada de una de sus revistas, pues lo más probable es que te consideren un payaso o algo así, ¿no? Porque, en fin, digamos que el análisis crítico de la realidad no está muy a la orden del día, son todo dogmas, ¿no? Siempre nos movemos con dogmas actualmente, y lo que enseñan los profesores de proyectos es el dogma, y el dogma sigue siendo Le Corbusier. ¿Sabéis que va a haber una exposición en el MoMA, o ya ha empezado, o va a haber dentro de poco, sobre Le Corbusier, ¿no? Y cuando yo lo vi pensé, hombre, qué original, ¿no? Una exposición sobre Le Corbusier, ya era hora. Bueno, pues ahí tenéis también la segunda entrevista que conseguimos, que fue con Bessel de Jong, que es un hombre interesantísimo, educadísimo y amabilísimo, que se ha encargado de la restauración de algunos de los monumentos de la arquitectura del movimiento moderno. Curiosamente, esto implica ver la arquitectura del movimiento moderno de una manera monumental, y eso entraba en una especie de contradicción en espiral muy interesante que en la entrevista queda muy bien reflejada. Y el tercer número, que es el que acaba de salir, y esperamos que no sea el último, pero nunca sabemos qué puede pasar, el tercer número tiene una entrevista a David Watkin, que sin duda es el historiador más importante de la arquitectura clásica que ha habido jamás, ¿no? Creo yo, y que también tuvo la increíble amabilidad. Nos hemos dado cuenta de que las personas realmente serias en su trabajo son muy amables, ¿no? Es algo que nos ha sorprendido mucho, y en cambio las personas que tienen así como algo que ocultar, no voy a decir nombres de arquitectos modernos muy conocidos de todos, ¿no?, pues no te quieren recibir y son así muy adustos, ¿no? Bueno, pues David Watkin nos recibió en Cambridge, en su college, nos enseñó el college, nos habló de William Morris, fue una tarde estupenda, y le pudimos entrevistar todo lo que quisimos también, y ahí tenéis el tercer número, que está dedicado a la arquitectura de los sueños, que también es un tema extraño, pero nosotros queremos hacer hincapié en la cuestión de que la arquitectura en realidad nace de la mente, no nace de un estudio de la función, de la economía, todo eso viene después, ¿no? Y los artículos que hay en este número intentan investigar esta cuestión a través del cine. Aquí están los tres entrevistados con las páginas respectivas que les dedicamos a cada uno. Todas las fotos son, bueno, casi todas, hay una que no, pero procuramos que sean originales, hechas por nosotros para la entrevista, para mostrar también cómo es el entrevistado en el momento en el que se está haciendo la entrevista, y bueno, pues también su forma de posar, ¿no?, su forma de vestir, todo esto dice también mucho sobre el entrevistado y queremos que se le vea. La cuestión de la arquitectura en el cine es tan amplia, yo solo quería hablar 5 minutos y solo me voy a demorar 5 minutos más. Es tan amplia que no podemos realmente aquí hacer una selección. Hemos tratado muchos temas y creo que todos han sido muy interesantes, y los autores que han publicado la revista nos han sorprendido porque planteaban cosas realmente muy originales, muchos de ellos, ¿no? Aquí hay una imagen que alude a un artículo que escribió Alejandro precisamente sobre esa especie de ciudad moderna muy le corbuseriana que sale en la película Inception, ¿no?, Origen. Se tradujo aquí, que Alejandro hace una interpretación bastante peculiar relacionada con la arquitectura tradicional que aparece en medio de esta ciudad, ¿no? Y luego se han tratado toda clase de temas. Aquí tenéis un muestrario muy rápido, son solamente 3 imágenes. La arquitectura de Mad Men, ¿no?, porque los hombres absolutamente despiadados, machistas y racistas de Mad Men, pues siempre trabajan en oficinas de estilo Mies van der Rohe, ¿no? Entonces alguna relación tiene que haber, ¿no? Ahí en medio tenéis una imagen del artículo dedicado a la casa de Sherlock Holmes, ¿no? La casa de Sherlock Holmes, todos sabéis que no es real, pero es más real de lo que parece, y ha tenido muchas interpretaciones en el cine y todas tienen una intención distinta, ¿no? Bueno, pues algo que merecía analizarse. Y la arquitectura antigua viene representada por el estudio de las pirámides en el cine, ¿no?, que nos hemos dado cuenta de que la mayoría de las veces que salen pirámides en el cine son extraterrestres. Bueno, temas como el tráfico, los barrios periféricos, son temas que siempre han preocupado mucho a los urbanistas, y se han publicado muchos libros acerca de estas cuestiones y se han hecho muchos análisis, pero la mayoría de ellos están sesgados en la historiografía del siglo XX, y en cambio en el cine hay una libertad de interpretación tremenda, y a veces nos encontramos, arriba tenéis la película esta de Spielberg de Minority Report, ¿no? Y en Minority Report Spielberg lo que hizo fue reunir en Santa Mónica una serie de expertos, un experto del New Urbanism precisamente estaba allí, y una serie de técnicos,
y ponerles a trabajar con ese dinero ilimitado que tiene Spielberg siempre, ponerles a trabajar pensando cómo iba a ser la ciudad del futuro, ¿no? Y debatir. Y al final esto casi era una teoría de la historia del urbanismo, lo que montó Spielberg y se proyectó en la película. Y en la película podemos ver lo que va a pasar dentro de 50 años, probablemente. Siempre se equivocan, ¿no? Así que no importa. Pero bueno, eso nos hace reflexionar, ¿no? Y limitándonos a uno solo de los temas, que es el estudio de la arquitectura moderna, creo que en Teatro Marítimo hemos hecho un esfuerzo por poner la parte que falta en las historias de la arquitectura, que es el estudio de la recepción y de la percepción de la arquitectura moderna, que es muy importante. Es decir, la gente que vive en la arquitectura moderna, ¿qué piensa de ella? La gente que ve cuando pasea por la calle la arquitectura moderna, ¿qué piensa de ella, ¿no? Y como esta es una revista que utiliza hermenéuticamente el cine como herramienta de interpretación, pues a través del cine hemos descubierto cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis los famosos Folkenbügel de Lissitzky, ¿no? Que son unas construcciones constructivistas muy vanguardistas, muy alabadas por los arquitectos y que después han servido de modelo a mucha arquitectura posterior, y en el cine esto aparece más o menos así, ¿no? En este tipo de películas de los años 50, los que aparece un rascacielos cúbico-cubista que se mueve con unas patas como el Folkenbügel y arriba pone World Destroying Monster, ¿no? Y entonces la arquitectura moderna es vista como una cosa realmente destructiva, que es muy peculiar, ¿no? Y luego en los años 60 y principios de los 70 tenemos las fantasías de Archie Graham, ¿no? Para ese futuro en el que el arquitecto, que ya está perdiendo el control sobre el entorno que ha querido tener en el siglo XX, el arquitecto fantasea con la posibilidad de poder controlar también la ciudad del futuro, y esto pues acaba convirtiendo en la Guerra de las Galaxias en la arquitectura de los malos, ¿no? Porque la Guerra de las Galaxias es muy interesante, no es sencillamente una cosa para niños, ¿no? También es un episodio de la historia de la cultura y de las mentalidades, sean mejores o peores las películas, y en la Guerra de las Galaxias, si os habéis fijado, todos los buenos son siempre ecologistas y viven en el bosque, ¿no? En cabañas, incluso en planetas desérticos, en arquitectura popular. El norte de Túnez, ¿no? Se filmó una parte, y los malos siempre son los que llevan la arquitectura moderna a su extremo, ¿no? Entonces esto, puesto que la Guerra de las Galaxias tiene tantos fans, también en El Señor de los Anillos, que hizo un artículo Alejandro demostrándolo, ¿no? Esto al final nos lleva a pensar que una inmensa mayoría de la sociedad realmente piensa esto, ¿no? Puesto que lo suscribe siendo fan de estas películas y se vuelve a plantear una y otra vez, ¿no? Los proyectos de edificios extraños de Isozaki, ¿no? Para esa especie de rascacielos con cápsulas colgantes tan metabolistas, que son fascinantes, ¿no? Porque yo tengo que decir que a mí la arquitectura moderna me interesa mucho también. Sin embargo, en la Guerra de las Galaxias lo más parecido son los cruceros imperiales, ¿no? que en algunas escenas salen todos ellos conjuntos, ¿no? Y que son como grandes megaestructuras, ¿no? De la época de las megaestructuras. Y todo esto tiene una derivación muy especialmente crítica en la cuestión de la vivienda social. La vivienda social es uno de los temas fundamentales de la arquitectura del siglo XX, y esto lo reconocería cualquiera. Pero en la historia de la arquitectura, en la teoría de la arquitectura y las declaraciones de los propios arquitectos no se analiza lo que ocurre con las viviendas sociales. Se analizan las ideas y prejuicios previos que vienen de Le Corbusier, sobre todo, pero no se analiza cómo se han utilizado, cuáles han sido los problemas de estas viviendas sociales, por qué todas son tan disfuncionales y si a la gente les gustan o no, ¿no? Y hay un caso muy famoso que es el de las viviendas de Scampia, en Caserta, en las afueras de Nápoles, que es uno de los grandes proyectos futuristas. Son como cruceros imperiales, también lo estáis viendo, ¿no? Está muy clara, son 7, ya se han demolido unos cuantos, y todo esto se pudo ver en la película Gomorra, ¿eh? Se pudo realizar, es una película que se filmó con una escolta policial porque todo esto está controlado por la camorra y no se podía uno acercar a los edificios, pero aquí se puede ver realmente cómo vive la gente en esos edificios, por qué los espacios públicos o privados que tienen son mejores o peores, dónde está el fracaso, qué problemas tienen, y es muy interesante ver esta película desde ese punto de vista. O la gran utopía urbana del siglo XX construida, que fue Thamesmead en Londres, que de las imágenes tan bonitas que nos hacían al principio hasta lo que fue la realidad, pues hay un escalón bastante grande, y que apareció en La Naranja Mecánica, ¿no? Cuando Kubrick quería hablar de un futuro absolutamente apocalíptico, sus diseñadores de producción le dijeron, pues hay un barrio que acaban de construir, se estaba inaugurando en ese momento, en el 61, se estaba inaugurando, y un barrio que acaban de construir, 71, perdón, que podría encajar con la película. Y Kubrick lo vio y dijo, perfecto. Y aquí tenéis, para terminar, una imagen de un proyecto de Kenzo Tange para Skopje,
que es una cosa también muy futurista y muy inquietante, ¿no? Que no se llegó a realizar y que recuerda también mucho a La Estrella de la Muerte, ¿no? Y voy a acabar con La Estrella de la Muerte, porque La Estrella de la Muerte es la gran fantasía megaestructural moderna, lo tiene todo lo que los modernos han estado buscando siempre está ahí, y cuando uno mira esta imagen así un poco sonriente, ¿no? Esta es la segunda Estrella de la Muerte, pues a veces le puede parecer que esta es la cara verdadera del movimiento moderno o del modernismo, de la que no nos hablan los libros de historia de la arquitectura, pero sí las películas. Muchas gracias.